Miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. Lectura de la profecía de Jonás. Jonás se disgustó y se indignó profundamente y rezó al Señor en estos términos. ¿No lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis, pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal. Así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Dios le contestó, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande? Salió Jonás de la ciudad y se instaló al oriente. Armó una choza y se quedó allí a su sombra, hasta ver qué pasaba con la ciudad. Dios hizo que una planta de ricino surgiera por encima de Jonás, para dar sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Jonás se alegró y se animó mucho con el ricino. Pero Dios hizo que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase el ricino, que se secó. Cuando salió el sol, hizo Dios que soplase un recio viento solano. El sol pegaba en la cabeza de Jonás, que desfallecía y se deseaba la muerte. Más vale morir que vivir, decía. Dios dijo entonces a Jonás, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Él contestó, lo tengo con toda razón y es un disgusto de muerte. Dios repuso, tú te compadeces del ricino que ni cuidaste ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció, y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimos animales. Palabra de Dios. Bueno, como decía antes, ahora aparte hago una reflexión sobre esta primera lectura del día. Estos días tuvieron como primera lectura Jonás. Jonás fue enviado por Dios a Nínive a anunciarle que por sus graves pecados iba a ser destruida. Jonás toma el rumbo contrario y en lugar de embarcarse hacia oriente, lo hace hacia occidente, y nada menos que a Tarsis, que muchos lo identifican con España. Porque escapa de Dios, rechaza su misión. Asiria era una amenaza para Israel. Bueno, ante todo, Nínive era la capital de Asiria, ¿no? Y quizás pensara Jonás que convenía la ruina de aquella nación enemiga. Pero, bueno, estas son conjeturas. Lo cierto es que Jonás temía lo que finalmente ocurrió, porque fue enviado para decirles a los ninivitas que sería la ciudad destruida en 40 días, sin más y sin condiciones de ningún tipo. No pedía conversión, nada, simplemente que iba a ser destruida. Y él temía que al final la destrucción que él esperaba y deseaba no se cumpliera. Al no destruir Dios a la ciudad, le supone a Jonás un doble motivo de ira, porque por una parte se salva la ciudad y por la otra él hace, como decimos, un papelón, o como dirían los italianos, una figuraccia. Jonás, ingenua, tontamente, pretendió escapar de la misión y conocemos las peripecias por las que pasó y cómo terminó ser lanzado a la playa del vientre de la ballena o del pez grande. Al final va a Nínive, donde anuncia y repite que Nínive será destruida, como decía, sin decir más, escuetamente, porque su actuación profética está solo a eso reducida. No llama a la conversión. Y este anuncio es, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive era la capital, como dije, del imperio de los asirios, la ciudad de mayor esplendor de la antigüedad. Estaba situada en la orilla izquierda del Tigris y en realidad se componía de 4 ciudades, por lo cual en el relato se la llama la ciudad grande. Qué sé yo, es como, por ejemplo, Budapest son 2 ciudades, separadas por el Danubio y unidas por el puente, bueno, algo así. De paso, comentar que fue destruida por los babilonios alrededor del año 600 a.C. Quedó en el olvido esto hasta mediados del siglo XIX, cuando fueron descubiertos restos arqueológicos. Bueno, vemos entonces que empieza la historia con una desobediencia.
Y a pesar de la gran prueba, porque es castigado con una tremenda tormenta, lanzado al mar porque descubre, y él mismo además lo confiesa, que la tormenta por la que están todos atravesando, están por naufragar y perder la vida, es por causa suya. Y aún así Dios lo salva. Pues a pesar de todo, digo, Jonás termina con accesos de ira. Se indigna profundamente porque Dios se arrepiente. Bueno, recordemos que es un antropomorfismo, es decir, que es atribuirle a Dios pasiones o sentimientos humanos, como, bueno, ahora me arrepiento. Bueno. Y luego, porque se seca el árbol de ricino. Sus accesos de ira, como le demuestra Dios, no solo no tienen justificación, sino que evidencian su falta de misericordia hacia los pecadores, su falta de resignación ante una gracia inmerecida que luego le fue quitada, con un propósito evidentemente de enseñanza para el profeta. El Señor lo hace a propósito, para enseñarle. Bueno, ¿qué ejemplo sacamos de este libro de Jonás? En principio, pone de manifiesto las debilidades de Jonás, sus miserias. Si nuestra lectura es atenta y consciente, veremos también nuestras miserias, de alguna forma reflejadas. A Jonás le importa más no hacer un papel deslucido que se pierda toda una ciudad. Y en todo caso desea la destrucción del enemigo y no su conversión. Ahora, la pregunta, ¿nos importa nuestro prestigio? ¿Quedar mal o quedar bien? ¿Cuánto? Quiero decir, anteponemos la figura deslucida que podamos hacer antes que la fidelidad a Dios. Nos importa el respeto humano, como ahora se dice, lo políticamente correcto, y eso nos inhibe de decir lo que debemos decir. Rezamos por nuestros enemigos, bueno, y no solo los personales, cada uno tiene algún enemigo o varios enemigos personales. Ese enemigo que conocemos y que nos odia, que nos quiere nuestro mal, sino el otro, el que conocemos solo por noticias y sabemos el mal que nos está provocando a cada uno de nosotros. Esos a quienes solo les importa dominar a la humanidad y ponerse en el lugar de Dios. Bueno, yo confieso que para mí es muy difícil rezar por ellos, por su conversión, pero que tengo que hacerlo. De Jonás solo es de imitar la honestidad con la que se declara culpable en medio de la horrible tormenta. El libro también nos enseña la gratuidad de los bienes que Dios ha puesto a nuestra disposición y que los tomamos como cosas a las que tenemos derecho. En lugar de dar gracias a Dios por sus constantes beneficios, por los frutos que recibimos, no de la tecnología, porque estamos llenos de frutos de la tierra, pero no por la tecnología que puede acrecentarlos, sí, o estropearlos, o ambas cosas a la vez, sino por su adorable providencia. ¿Nos quejamos o lo despilfarramos? Deberíamos imitar a San Francisco en sus alabanzas a Dios por su creación, en lugar de escuchar a falsos profetas promovidos por falsas teologías. Habrán visto que ha reaparecido Greta con sus filípicas ecologistas. Otra enseñanza es que los ninivitas creyeron. Se arrepintieron de sus maldades, se vistieron de saco, se pusieron ceniza sobre la cabeza y creyeron. No simplemente a lo que Jonás les decía, sino que creyeron en Dios. Nínive fue objeto de la misericordia de Dios. Dios buscó su conversión y por eso mandó a Jonás. Y Jonás tuvo que pasar por esas pruebas para que Nínive se salvara. Pero el hombre, nosotros, no terminamos de aprender. Y si no, miremos la pesadilla que estamos viviendo y cómo la mayoría no se da por enterada que estos padecimientos y los que vendrán son porque la humanidad se ha apartado de Dios. No busquen querer explicar las muchísimas erupciones volcánicas o cualquier otra calamidad natural en el cambio climático. No es el cambio climático. Primero era el calentamiento, ahora como no da lo del calentamiento es el cambio.
De todo son capaces, porque eso es absurdo. Busquemos en lo profundo del corazón humano la causa, en el mal y el alejamiento de Dios. Y digo que no aprendemos porque luego del libro de Jonás sigue el de otro profeta, Nahum, que habla de la apostasía de Nínive. Por un tiempo dura la lección y luego se vuelve a recaer. Jonás se queja porque Dios es bueno y misericordioso. Él, justamente él que desobedeció y no está exento de culpa. Él que había sido perdonado se enoja porque Dios perdona las culpas a todo un pueblo que se arrepiente. Todo por no hacer un papel ridículo, por una cuestión de falso prestigio. Gran mezquindad, gran egoísmo de alguien que es un hombre de Dios. Y Nínive, que es perdonada, caerá en apostasía, porque peor que el abismo en que estaba es, después de ser perdonada, olvidar la misericordia de Dios y caer en depravaciones nuevamente. Jonás no es un ejemplo de profeta, no es de imitar. Las enseñanzas son otras, las que acabo de nombrar, y habrá seguramente otras más que se me escapan. Jonás dice que vale más morir que vivir. Y ahí vemos la diferencia entre Jonás y Elías. Elías también escapa cuando Isabel quiere matarlo porque le había hecho pasar a cuchillo a los 450 falsos profetas de Baal. Elías quiere dejarse morir. Dos aspectos similares, sí, entre Jonás y Elías, pero totalmente diferentes. Porque en Elías es en un rapto de dolor, cuando se ve totalmente solo, como único profeta de Dios, cuando se desea la muerte. Elías ardía de celo por el honor de Yahvé. No así Jonás, su deseo de morir es por la planta. Qué poca gloria, ¿no? Primero se ve enojado porque Dios no había destruido Nínive como él había anunciado, pero luego se ve animado mucho con el ricino y se había alegrado por la sombra. Pero al secarse la planta se desea la muerte por el calor abrasador. Y Dios, haciendo surgir y crecer prodigiosamente al ricino y luego secarlo, le da una lección sobre lo absurdo de su anterior enojo, mostrándole que más le importaba una planta que salvar una ciudad. Y me pregunto, ¿no es lo que hacen ahora los ideólogos ecologistas y los sociópatas? Así lo llama, es un neologismo usado por el doctor Selenco, para referirse a estos poderosos que se creen dioses, estos maltusianos, también de la madre tierra seguidores, como Leonardo Boff, que sostienen que el hombre es un parásito de la naturaleza y que hay que consecuentemente reducir su número. Hace poco vi un corto video del recordado gran sacerdote argentino, Monseñor Claudio Sanauja, o Sanauja, creo que lo llaman así, se dice en catalán, Sanauja. Allí recordaba las palabras de otro grande, el cardenal Biffi, cuando decía que el anticristo será pacifista, ecologista y ecumenista. Se refería al retiro que había dado el cardenal al Papa Benedicto y a la curia sobre el anticristo de Soloviev. Una grandísima obra esa, además. Advertía, cuidado cuando escuchen hablar de pacifismo y lo mismo de ecología y lo mismo de ecumenismo. Y evocaba un encuentro latinoamericano que habían tenido en México, en el que el cardenal Ratzinger, hablando a las comisiones de fe y cultura de las conferencias episcopales del continente, les advirtió: sentarse a la mesa del diálogo no es poner nuestras creencias a la misma altura de la creencia de los demás. Y habló también del Parlamento de las Religiones del Mundo, de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, de la que colaboró principalmente Leonardo Boff, con su visión panteísta, y lo cita. Dice Boff: tenemos una casa común, pertenecemos al planeta Tierra como especie, formamos una humanidad única y somos parte de la Tierra. Somos la propia Tierra que en un momento de su evolución ha empezado a sentir, pensar y amar. ¿Qué tal? La especie humana está condenada a hacer lo que hace porque es un parásito de la Tierra.
Sería mucho mejor para la Tierra que desaparezca ese cáncer. Así lo llaman, así llama la humanidad. Ese cáncer de la naturaleza humana que es predicada por el ecologismo. El anticristo será pacifista, ecologista y ecumenista. Nos damos cuenta de la gravedad de todo esto. Un parásito el hombre, por eso hay que eliminarlo. Verdaderamente, ¿a cuánto nos lleva a reflexionar sobre los libros sagrados? Alabado sea Jesucristo. Bueno, y con esto sí, ahora completé lo que quería de este miércoles.